Señores, siempre aquí en este podcast Trivascular traemos temas importantes, interesantes y que usted debe conocer. En el día de hoy, uno de los temas que se manejan, Juliana, con mucha frecuencia, porque con esa misma frecuencia se salvan vidas, con esa misma frecuencia se hacen diagnósticos a tiempo para evitar fallecimiento de pacientes. Sí. Vamos a hablar de cateterismo hoy. Sí, uno de los temas que más me gustan realmente, déjeme decirle, doctor, y que hace poco discutimos con algunos hemodinamistas en un congreso que tuvimos hace poco, para orientar a la población de qué se tratan este tipo de procedimientos, cuáles patologías pueden ustedes tratar a través de un cateterismo y cuáles pacientes califican realmente para estos procedimientos. Es un placer para nosotros tenerlo aquí, al doctor Reinaldo Gómez. Señores, aunque Reinaldo no venga, Reinaldo de los jefes de aquí. Sí, es el jefe de todos nosotros aquí. Muchísimas gracias a Luis Farrington por invitarme. Es un honor para mí compartir y con la doctora también. Yo no puedo hablar de cateterismo sin hablar de la entidad que justifica que se hagan estos procedimientos. Es como que usted venga a hablar de procedimiento periférico y no hable de la enfermedad isquémica crónica de los miembros inferiores. Entonces, la enfermedad coronaria es una entidad que representa la principal causa de muerte en el mundo. Estamos hablando de hasta 600,000 muertes y que es una entidad que tiene dos componentes fundamentales. El componente de aquel paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica, que ya está haciendo dolor de pecho cuando camina, cuando hace actividad física, y el componente que es el que más nos atañe a nosotros, que es el componente agudo, aquel paciente que a veces en el mejor momento de su vida tiene un infarto agudo al miocardio, que es una entidad que provoca una gran cantidad de muerte que nos puede tomar en el momento que menos esperamos y que tiene muchísimas condicionantes detrás, como es los factores de riesgo, que es el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia, el sedentarismo y sobre todo la herencia, que es importantísimo. Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad coronaria no deben descuidarse, tienen que tener pendiente. ¿En qué consiste el cateterismo? Bueno, esos pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen un infarto agudo al miocardio, esos pacientes en algún momento de su vida hacen un cuadro clínico agudo de un infarto y van a necesitar que sus arterias que se pueden ocluir o de manera crónica o de manera aguda, como acabo de citar, necesiten ser desocluidas. ¿Qué es el cateterismo? Bueno, es un procedimiento que se inventó para llegar al corazón, llegar a las arterias coronarias, dibujar el árbol coronario y a partir de ahí, haciendo un análisis de la anatomía coronaria, ver si el paciente califica o no para que se le haga un procedimiento, sea desocluir las arterias o que se mande a cirugía cardíaca. Y en eso consiste en sí el procedimiento, es simplemente llegar al corazón, mirar las arterias a través de catéteres con radioscopía y hacer un diagnóstico. Luego de ese diagnóstico se toma una decisión. Ya. Reinaldo, ¿cuál es la relación que guarda esa enfermedad como base causal, verdad? De los problemas de oclusión que conllevan obviamente a cateterismo. ¿Cuál es la relación de esa enfermedad con la grasa, con los lípidos? Es una relación directa, porque independientemente de cuál sea el mecanismo, finalmente son placas de ateroma que se van a formar en las paredes de los vasos y desde que nacemos comenzamos con la aterosclerosis. Es una cosa increíble, pero desde que se nace. Por eso la prevención no comienza a los 50 ni a los 40, como la gente piensa. Comienza del nacimiento. Desde que usted tiene un niño, tiene que darle educación de cómo comer, cómo vivir, hacer ejercicio, hacer una vida saludable. Esa vida saludable va a impedir que esos factores de riesgo lleven a que se forme una placa de ateroma, que es una placa básicamente compuesta por grasa, por una capa fibrótica, que es lo que finalmente cuando se produce un evento coronario agudo, por estrés, por descompensación de la diabetes, por descompensación de la hipertensión, que no la mencionamos, que es un factor de riesgo fundamental, pues va a ocurrir rotura de esa placa, ahí se forma un coágulo y puede ocurrir un infarto. O simplemente esa placa llega de grasa y de fibrosis, llega a ocluir tanto la pared del vaso que el paciente cuando comienza a caminar comienza a percibir dolor de pecho, que es uno de los síntomas fundamentales
Y fíjense que hemos hablado poco del cateterismo y muchos de los factores, porque en realidad sin esta entidad no existirían los cateterismos. Esa es la realidad. También se está viendo, doctor, en pacientes jóvenes también las lesiones a nivel cardíaco. En los últimos años, después de la pandemia, nos ha tocado ver pacientes de incluso 35, 40 años con enfermedades ateromatosas a nivel de sus coronarias. ¿Es frecuente ese tipo de lesiones en los pacientes que usted ha visto en su centro? Sí, lo que pasa es que no es a partir de la pandemia, para que no hablemos de vacunas y esas cosas, yo no estoy muy de acuerdo, sino que todo el tiempo los factores de riesgo son los que determinan la enfermedad. ¿Qué ha estado ocurriendo? Yo lo cuento como algo de chiste, pero es la verdad. Aquí en Santiago había un solo lugar donde vendía hot dog, era en el Monumento. Para usted comerse un hot dog tenía que ir al Monumento. Ahora usted llama a un delivery y se lo llevan a la casa, que casualmente le pusieron un 10% a los delivery ahora. Es que imagínese. Pero los factores de riesgo van de acuerdo a cómo va la sociedad. Muchas veces la comodidad, por ejemplo, en China no había un problema de obesidad, hay un problema de obesidad en China. ¿Qué hace eso? Muchas comodidades, muchos centros de expendio de comida rápida, mucha facilidad para llegar, el crecimiento a veces de la población en términos económicos. O sea, una población, nosotros crecemos 5 o 6% al año y eso parece bueno, pero también hace que la gente tenga acceso a cosas malas. Así es. No, si salimos de aquí, donde estamos ubicados ahora mismo, en 3 minutos tenemos un McDonald's. Tenemos un McDonald's, hay 3 minutos. Entonces, eso hace que la gente tenga acceso a cosas malas. Y además de eso, el otro cuento que le quiero hacer es que para yo ir a la universidad, cuando yo estudié, tenía que salir 2 kilómetros a pie para tomar un carro de la A. Ahora el carro de la A pasa frente a mi casa. Eso es sedentarismo. Sí, eso es sedentarismo. Entonces, 20 años, tú tienes 40 años de edad, que pareces joven para la enfermedad coronaria, que antes eran 50 y tanto, pues resulta que tú tienes 20 años, obeso, que caminas poco, que tienes acceso a alimentos que no son adecuados. O sea, tú haces poca actividad y comes mal. Por eso el aumento de las muertes a nivel por enfermedades cardiovasculares. En pacientes más jóvenes, pero es que, señores, un obeso era una cosa que tú veías a un obeso, era raro. Muy raro. Ahora los raros, tú te juntas en un grupo de personas. Mira, aquí somos un grupo de raros, de verdad, que somos toditos flacos. Pero lo normal y lo habitual es que la obesidad sea frecuente. Entonces tú comienzas con 18 años obeso y a los 40 años, 20 años de obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión. Sí. Entonces son una serie de cosas que se han ido conjugando para que la sociedad actual camine menos, sea más diabética, tenga más dislipidemia. Entonces, en vez de tú tener 20 años de factores de riesgo, a los 60 ya lo tiene a los 40. Entonces, esa es la razón por la cual vemos pacientes más jóvenes con enfermedad coronaria. Hay un trasfondo. No es raro en mi consulta cardiológica yo encontrar pacientes a edad temprana con 300 de colesterol y lo que tienen son 30 años. Entonces tú dices, ¿qué es raro que le dio un infarto? No, el tipo tiene eso. Y lamentablemente en nuestra población no existe mucho la prevención y ir al cardiólogo así en edades jóvenes. Y ya esperan a que se presente el episodio de un dolor torácico para poder acudir a un centro y poder tratarse. Y ya prácticamente la enfermedad se encuentra muy avanzada al momento del diagnóstico. Sí, o ya le da un infarto fulminante al paciente, porque el corazón joven no tiene la misma protección que tiene un paciente ya de edad avanzada, donde ya se ha hecho sus ramitas por todos lados. Un paciente que hace un infarto joven es un paciente que tiene alto riesgo de mortalidad. Sí, porque es un corazón que no está preparado, no está precondicionado, que pasa mucho con los pacientes ancianos, pero esa es la razón. Este procedimiento, el cateterismo, se ha ido popularizando mucho en el mundo porque ya más personas tienen acceso, la seguridad social lo cubre. Hasta el SENASA subsidiado, el paciente tiene acceso a hacer ese procedimiento. Entonces, hay muchos médicos indicando estudios que detectan más tempranamente la condición y eso hace que se pueda realizar. Este procedimiento conlleva riesgos que tienen que ver con el procedimiento como tal y con lo que tú haces en el procedimiento. La implantación de dispositivos no es inocuo. Muchas veces hay restenosis, hay estentrombosis y los pacientes pueden hasta fallecer. Entonces, la verdad que no es un procedimiento como para que se le esté haciendo a la gente si no tiene indicación. Exacto. Y las indicaciones son cuando hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De muerte o de infarto. Exacto. Es un paciente que, por ejemplo, me llegó una señora de 89 años que disparándosele la presión, con dolor de pecho, con molestias, casi un edema de pulmón, llega a la emergencia y se mejoró y me la llevaron al consultorio.
Yo le dije, no, esto es de manera inmediata que hay que hacerle un cateterismo. Y cuando llevamos a la señora, pues lamentablemente ya tiene tanta enfermedad que no hay muchas cosas que hacer. Es una señora que ya cumplió su ciclo de vida, que tiene casi 90 años, que ha superado la expectativa de un país desarrollado, no de nosotros. No de nosotros. Así que como médico a veces suena como un poquito cruel, pero nosotros sabemos de lo que estamos hablando. O sea, pero la señora ya tenía tanta enfermedad que no se podía resolver prácticamente la situación de ella, pero son los síntomas que te hacen ver que ese paciente puede tener enfermedad coronaria. Muchos tienen tanta enfermedad que hay que hacerle un procedimiento de cirugía, de revascularización, para poder resolver la condición del paciente. El corazón es único. Esa es una desventaja que tenemos y cuando el corazón falla, lamentablemente, todo se va Es cierto. Gómez, entonces, cuando normalmente los pacientes que van a cateterismo, ¿todos entran por emergencia o hay algunos que ciertamente tú lo ves en la consulta y dices, no, lo necesitas ya? Sí. Hay dos formas. O sea, una cosa es el paciente crónico, como yo mencionaba, que es aquel paciente que le estás dando dolor de pecho, que cuando camina se cansa mucho o que tú le encuentras algún tipo de daño cardíaco que teóricamente no debería tener en un estudio no invasivo, como un ecocardiograma o un electrocardiograma, algún dato que tú encuentras, y tú le mandas a hacer test de inducción de isquemia, que es lo que la gente conoce como prueba de esfuerzo o el ecoestrés. O tú le mandas a hacer directamente un estudio que se llama angiotomografía, que sin hacer cateterismo tú puedes ver las arterias coronarias y ahí tú encuentras que tiene enfermedad significativa, entonces tú lo puedes mandar a cateterismo. El resultado es diverso del cateterismo. Tú puedes encontrar un paciente que no tenga ninguna lesión que tú sospechabas. Se ve mucho en mujeres que están en una edad donde está la menopausia, el marido malísimo, cosas de ese tipo. Estresada, sí. Y tú puedes encontrarte con estudios que son positivos, pero cuando vas al cateterismo no encuentras ninguna lesión. Y ese paciente simplemente se le induce a que cambie su estilo de vida, que haga más ejercicio, porque toda oportunidad, como usted decía ahorita, que uno vea a un individuo, tiene que decirle que mejore sus factores de riesgo, que camine, que coma bien, que viva más sano. Entonces puede que no tenga nada. Puede que tenga una lesión o dos, un vaso o dos lesionados, y tú puedas hacer un procedimiento que se llama angioplastía, que consiste en introducir un dispositivo a través de las coronarias para quitar la placa aterosclerótica, la placa de grasa lo que tenga en medio, lo que la está tapando. Lo que está ocluyéndola. Y puede que tú lo hagas así, o puede también que tenga tanta enfermedad que tú tengas que llamar a la doctora y decirle, mire, aquí yo no puedo trabajar porque es muchas lesiones, sería demasiado material que tenga que ponerle, y eso es un riesgo también, porque es un material que no es inocuo, es un material, lo ideal es uno tener las arterias como Dios se la mandó, pero en ese caso hay que hacer una cirugía, y la cirugía ahí pues resolvería. ¿Cuáles son los criterios para mandar al paciente a cirugía? Lo que acabo de decir, que sea tanta enfermedad que nosotros necesitemos un procedimiento que sea más completo, porque lo de los stents no siempre puede resolver el problema. Y hay que ser muy cauto, sobre todo el hemodinamista que hace el procedimiento, de entender cuando un paciente califica para angioplastía o debe ir a cirugía. Y ya ahí es otro tipo de procedimiento que se planifica, que el paciente tiene que conocer sus riesgos. Hay pacientes que deciden que no va a la cirugía, pero uno como médico no puede inducir esa decisión, que muchas veces eso se hace, que ¿usted quiere que le abran el pecho? No es así. Si tú le dices eso al paciente, va a decir, no, yo no quiero que me abran el pecho. Pero también están los procedimientos híbridos que nosotros podemos trabajar en conjunto con ustedes, donde se recanaliza la descendente anterior con la mamaria interna, y ustedes también pueden tratar la parte derecha ya en un segundo tiempo o antes del procedimiento quirúrgico. O sea que no solamente hay pacientes que califican o una cosa para u otra, sino que pueden calificar para ambas, y podemos trabajar en conjunto ambos especialistas para estos pacientes. Sí, eso se hace sobre todo cuando uno tiene un paciente que tiene isquemia aguda, pero lo ideal es que el que necesite una cirugía se le haga, porque ese mamaria, la descendente anterior, que usted sabe de lo que estoy hablando, es milagroso. No hemos podido los hemodinamistas, que yo estoy de este lado, superar eso. No, todavía no. Yo creo que eso es lo único que nos ha salvado. Ciertamente. De poder llevar a los pacientes a cirugía, que esa mamaria no es sustituible. Así mismo es. Gómez, entonces, si hablamos de que es un procedimiento que tiene indicaciones precisas para realizarse. Vamos a poner el ejemplo que tenemos un paciente que tiene una de esas indicaciones.
Pero necesitamos decirle al paciente cuáles son las complicaciones que se tienen de ese procedimiento, que lo necesita, pero necesita estar informado sobre cuáles son las consecuencias de esto. Y ojo, no solo voy a hablar de consecuencias o de efectos adversos del procedimiento, voy a hablar del seguimiento que lleva, porque eso es importante. El paciente, la doctora Juliana decía en un podcast anterior, el paciente dice, me pusieron ya estoy nuevo, no, espérate, que yo no voy, que el doctor acuérdate que te dijo que tiene, que la dieta debe ser, ya yo me lo como porque ya eso, el doctor dijo que estoy nuevo, y no es así. Entonces, ¿cuál es, dentro de ese conjunto de complicaciones que tiene cateterismo, la primera pregunta, y la segunda, el seguimiento de esos pacientes? Mira, es una pregunta interesantísima. Las complicaciones pueden ser menores y mayores. Pueden ir desde un problemita con el acceso vascular, que puede ser radial o femoral, y cuando es radial es sencillo. Tú puedes tener una inflamación, dolor en el área de punción, puede tener una condición que se llama pseudoaneurisma, que la resuelven ustedes los vasculares, o que se resuelve con compresión y no llega a muchas cosas. Pero también hay complicaciones que son mayores, que son complicaciones que el paciente puede tener un taponamiento cardíaco, que puede romperse una arteria cuando tú estás inflando el dispositivo, que la arteria puede ocluirse de manera aguda y hace un fenómeno de no reflow que conocemos que pueden ser mortales. Puede hacer una trombosis casi inmediata, que es una complicación que puede ser hasta un 20% de mortalidad, bastante alto. O sea que hay que fijarse bien a quién tú le vas a hacer el procedimiento. Es el corazón. Y desde el taponamiento, a veces tú colocas un dispositivo y no te das cuenta que a veces puede haber una disección de la arteria se queda como lesionada y en ese paciente puede haber una trombosis que puede ser inmediata o puede ser a los 2 días, a la semana, a los 3 días. Los primeros 30 días después de un procedimiento de angioplastía, la mortalidad puede ser mucho mayor. Y lo que tú mencionabas, el seguimiento. Un paciente que no está mentalmente preparado para tomar una terapia de aspirina o clopidogrel, sea porque no quiere, sea porque no puede comprarle, o sea porque tiene un problema de un sangrado digestivo, hay que fijar, hay que hacer un interrogatorio muy claro en el paciente para saber si el paciente puede llevar o no la terapia a largo plazo. Si no la puede llevar, tú tienes que cuestionarte y decir, mira, preferiría darle un tratamiento médico a este paciente y no llevarlo a cateterismo. El seguimiento además es importante, como tú mencionabas, porque la aterosclerosis no es solamente coronaria, también es periférica, también es cerebral, también es renal. Entonces, si tú un paciente que tiene enfermedad coronaria no te pones a darle seguimiento, pues lo que hizo en el corazón también puede hacer en las arterias carótidas o puede hacerlo a nivel periférico. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo en otra arteria coronaria. Entonces, el seguimiento es importante. Está bien que no se le hagan estudios excesivos al paciente si no tiene síntomas, pero si tiene síntomas, la restenosis, que es un fenómeno en el cual se forma como un callo en la misma arteria que tú trataste, en la zona del stent, puede volver a ocluir el vaso. Entonces, cuando el paciente hace dolor de pecho nuevamente, hay que reinterrogarlo desde el punto de vista de hacer el estudio no invasivo y a veces hasta repetir el cateterismo. La restenosis, que es uno de los fenómenos más frecuentes, pues hasta de un 10%. Significa que de cada 100 pacientes que tú tratas, hay 10 pacientes que pueden regresar con síntomas relacionados a la colocación del dispositivo. Pero sobre todo la prevención. Un paciente obeso que fue a cateterismo tiene que hacer que rebaje. Si el paciente tenía diabético, tiene que controlar la diabetes. O sea que hay un seguimiento. Y los medicamentos, es fundamental, las estatinas. Hay un medicamento que se utiliza y en el paciente que ha tenido un stent debe usarse de por vida. Y los niveles de colesterol que se manejan no son los mismos que tú vas a manejar en un paciente que no tenga enfermedad coronaria. Un paciente que se le ha colocado un stent tiene que andar con el LDL en 50, en 60, para que tú puedas tener un paciente que no vaya a repetir el evento. Entonces, el seguimiento a veces es más importante que el procedimiento en sí, que tiene sus bemoles y como tú lo dijiste, por eso no se debe hacer a cualquier persona. Y ha habido incluso mucha crítica en ese sentido, pero la verdad que cuando comparamos nuestro país con otros países, el número de procedimientos que se hace, la verdad que es ínfimo. Tú hablas con hagan el ensayo, con cualquier visitador de productos farmacéuticos relacionados con el área de la hemodinamia o de la intervención y le van a decir
que si aquí se colocan 10 marcapasos, en Puerto Rico se colocan 50. Y es simplemente aquí tenemos la limitación de que los seguros y el medio limitan mucho al médico y al paciente, porque el no realizar un cateterismo a tiempo significa insuficiencia cardíaca y eso es sinónimo de muerte. Es peor que cualquier cáncer, la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Doctora Juliana, el tiempo vuela. Así ¡Wow! es. Un tema de tanta importancia, de tanta envergadura, y ya solo nos queda tiempo para que el doctor Reinaldo Gómez, quien es cardiólogo, ahí no sabría, Reinaldo, cardiólogo e intervencionista, o hemodinamista. O hemodinamista. Yo te voy a decir, yo soy hemodinamista porque hay lo que nosotros realizamos en Argentina se llama cardiangiología intervencionista. Y es una enfermedad, es una especialidad diferente porque no aborda solamente el problema coronario, sino que aborda todo el problema en general. Lo que sucede es que nosotros no somos glotones y le dejamos una parte aparte. Ay, le dejamos la parte al otro. Sí, porque a lo demás. Es un campo muy amplio y no vale la pena que se haga. Pero la recomendación a la gente, más que hablarle del cateterismo como tal, es hablarle de la prevención. La prevención tiene que ver con usted cuidar su físico, tiene que ver que cuidar cómo come, cómo vive. La salud, recuérdense que no es un proceso solamente físico, sino que tiene que una parte mental y una parte que tiene que ver con el individuo cuidarse. Y una parte social, perdón, que es la que me faltaba. Nadie está bien si tiene deuda. Nadie está bien si tiene problemas con la pareja. Estresado. O sea, que no es solamente cuidarlo del colesterol, hay que cuidarse de todo. La salud es integral. Y en la parte cardiovascular, la depresión, por ejemplo, representa a veces más factor que la dislipidemia como tal. Entonces, hay que hacerse mediciones de sus lípidos, mediciones de su glicemia. Nosotros como médicos no podemos sentirnos conformes con que el paciente esté tomando medicamentos costosos si sus niveles de glicemia son alterados, porque es un paciente que claramente va a tener más eventos. O sea, tú no puedes decirme, Farrington, que tu paciente que tiene enfermedad vascular periférica y que tú le hiciste un procedimiento y tiene la glicemia, la hemoglobina glucosilada en 10, está bien. No está bien porque el proceso, y está demostrado por estadística, va a recaer otra vez. Y está bien, el señor puede caminar, tiene su patita bien, tiene su corazón bien, pero entonces le dio un ACV, porque lo mismo que condicionó a la enfermedad periférica y cardíaca, hay que cuidar a la gente. Y como usted mencionaba al principio, cuidar a los jóvenes, cuidar a la gente que tiene edad de 20 años, pero ya tiene 220 libras, que respondía a tener 140. Cuidar a la gente. Entonces, cuidar a la gente. No comencemos a decirle a los pacientes que vayan al médico después de los 40. Doctor, ¿cuándo es el primer electro? ¿Cuándo es el primer análisis? No, ese primer análisis es a los 18 años si usted tiene 400 libras, 300 libras. Entonces, hay que cuidar a la gente, cuidar sus factores de riesgo. Señores, el doctor Reinaldo Gómez, cardiólogo hemodinamista, de Clínica Corominas, del Instituto Materno Infantil, nos acompañó el día de hoy. Que el tema con el que nosotros iniciamos fue con cateterismo, y realmente el tema que desarrollamos finalmente fue los factores de riesgo cardiovasculares prácticamente. ¿Qué lleva a un paciente a cateterismo? ¿Y por qué ese aumento en la enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes de suma importancia? Cuidarse y obviamente todos los consejos que el doctor Reinaldo Gómez acaba de dar para mantenerse en salud. Muchísimas gracias, doctor. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros en Trivascular. Espero que no sea la primera vez que repita, ¿eh? Amén. Eso depende de ustedes. Yo siempre estoy disponible. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.